¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Mi nombre es Adrián Montemayor y bienvenido a tu programa Jesús es el camino, la verdad y la vida. Como todos los lunes, hoy enseñamos acerca del libro de Marcos, la vida de Jesús a través de los ojos de Marcos. Así es que te invitamos a que te quedes con nosotros esta media hora para que puedas comprender y conocer un poco más la vida de nuestro Señor Jesucristo. Para todos los amantes de la palabra de Dios, ve por tu Biblia, ábrela en Marcos. Vamos, ¿qué te parece si vamos a orar? Padre, te pido que en el nombre de Cristo Jesús, que tu Espíritu Santo me llene de tu luz y de tu verdad, me revele esta bendita palabra para que podamos comprenderla y poder caminar en el conocimiento de quién eres tú, Padre, a través de Cristo Jesús y la guía del Espíritu Santo. Espíritu Santo, este es tu estudio, úsanos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en Marcos capítulo 7, por favor. Marcos capítulo 7, ¿listos? Y vamos a empezar, el título se llama, ahí lo que vamos a hablar de Marcos, del versículo 1 al 23, dice, lo que contamina al hombre. Esto que va a hablar Jesucristo, o que está hablando Marcos, o bueno, que Marcos escribió, y que habló Jesucristo, es bien importante, porque en aquel entonces los fariseos decían que lo que contaminaba al hombre era lo que el cuerpo producía, por ejemplo, comer con las manos sucias, tocar cosas inmundas, etcétera, etcétera. Y Jesucristo le dice, lo que contamina al hombre no es lo que se puede uno manchar físicamente, sino lo que puede uno ensuciarse interiormente. Se juntaron a Jesús los fariseos en el nombre de Cristo Jesús, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido a Jerusalén, los cuales viendo algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Es decir, se juntaron, quiero que sepas que siempre donde se movía Jesús iban sus discípulos, pero iba una gran oposición de fariseos y de escribas, nada más para ver y oír lo que Jesús hacía y decía para poderle poner un cuatro, es decir, una trampa, y poderlo poner en jaque y decirle, ah, tú no cumples la ley, así es que eres un falso profeta. Gracias a Dios, nunca se pudo comprobar nada de eso. De hecho, dice la Biblia que cuando Jesús estaba siendo acusado, ninguna de sus acusaciones eran verdaderas y pudieron acusarlo de algo que en verdad él había hecho en contra de la ley. Y eso no es verdad. Entonces, dice ahí, versículo 3, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavaban las manos, no comen. Eso quiere decir que en aquel entonces los judíos se tenían que lavar muchas veces las manos antes de comer porque pensaban que estaban inmundos por haber tocado tantas cosas en el, digámoslo, en el día a día, ¿no? Y que tenían que llegar con un cuerpo bien lavadito, las manos bien lavaditas, todos bien aseados, como que ellos querían representar una justicia externa. Y Jesucristo te lo va a decir, la justicia no es externa, sino es interna. Es decir, para estar bien con Dios no tiene nada que ver con lavarte las manos, sino con lavar el alma. Y el único que puede lavar el alma y el alma es Jesucristo. Volviendo de la, perdón, y aquí hay otro tema también bien importante que se aplica hoy en día. Hoy en día en muchas iglesias hay mucho tradiciones. Es decir, tú vas a una iglesia y le preguntas al líder de la iglesia, a un pastor o uno de los líderes, oye, ¿por qué siguen haciendo esto de esta manera? Y te van a decir, bueno, pues no lo sé, pero siempre lo hacemos así, así. Por ejemplo, tú vas a una iglesia bautista y siempre vas a escuchar ahí un instrumento de guitarra, siempre vas a escuchar el piano y le dices, oye, ¿por qué no le metes batería? ¿Por qué no le metes algo que tenga también un poquito más de variedad de música? Y ellos te van a decir, no, no, eso no podemos porque nuestras tradiciones siempre ha sido con piano y guitarra nada más. Entonces, ellos no alaban o no adoran, alaban a Dios con otros tipos de instrumentos. Entonces, para ellos son tradiciones. Pero en realidad la palabra de Dios nos dice que alabemos con todo tipo de instrumentos a Dios. Entonces, ellos siguen una
forma de tradiciones porque dicen que si ellos hacen eso, eso es lo que le gusta a Dios, nada más con esos instrumentos. Los otros instrumentos dicen que no son de Dios y que por lo cual no los utilizan. ¿Ok? O bueno, que no sean de Dios, sino que Dios no les permitió alabarlos con eso. Y así sigue habiendo mucha gente en las iglesias que tienen muchas tradiciones en la forma de pensar. Hay personas que están atadas a tradiciones en lugar de abrirse a la verdad de la palabra de Dios. Hoy en día la iglesia tiene, me refiero a la iglesia en general, el cuerpo de Cristo Jesús, la mayoría de las iglesias está atadas a tradiciones. Hay iglesias también modernas hoy en día que se dicen ser guiadas por el Espíritu Santo y mover por el Espíritu Santo y también están atadas a tradiciones nuevas, a lo mejor no tan tradiciones tan viejas como los bautistas, como los pentecostés, como los metodistas, sino están atadas a nuevas tradiciones. Y te dicen que así es la forma de ser. Pero bueno, versículo 4. Y volviéndose de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y los jarros y los utensilios de metal y de los hechos. Aquí en estos 4 versículos estamos entendiendo que los fariseos estaban muy preocupados por lo exterior y no por lo interno. Y así hay mucha gente hoy en día en la iglesia. Hoy en día mucha gente está más preocupada por lo exterior. Yo he visto iglesias donde he ido y parece concurso de bellezas o concurso de moda, donde a ver quién va mejor vestido, quién va mejor peinado, quién va mejor así, 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 quién trae el mejor carro, quién trae mejor esto, las apariencias. Y son pocas las personas que se interesan en el interior. He visto iglesias que son campeones en modas, son campeones ser fashionistas, en peinados, en carrazos, en lo que tú quieras, pero por dentro no están lavados nada, no han permitido que Jesús los lave. Y eso es lo que va a hablar ahorita Jesucristo. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, gracias Espíritu Santo, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Quiero que dice, no está diciendo que no andan conforme a la tradición de la ley, sino conforme a la tradición de los ancianos. Es decir, la tradición de los ancianos era la ley de Dios y los ancianos agregaban una tradición tras otra tradición tras otra tradición y se creaba un monto de reglas para hacer lo que Dios demanda. Eso Jesucristo es lo que les dijo, no se necesita estas tradiciones humanas para hacer lo que Dios dice. El problema es que ustedes han puesto tanta tradición sobre algo que Dios dice para hacer y por eso se les hace pesado. Te voy a dar otro ejemplo. Por ejemplo, antes los judíos creían que el día de sábado no puedes hacer absolutamente nada. No te podías ni peinar, porque si te peinabas ya estabas haciendo algo de trabajo y no podías hacer nada. Entonces, esas eran tradiciones tras tradiciones, tras tradiciones, tras tradiciones que se habían pasado a los ancianos, a los ancianos, ancianos. Entonces, era un monte de reglas que decían los fariseos y los escribas que se tenían que cumplir para cumplir lo que Dios manda. Y eso no es verdad. ¿Ok? Y así pasa en muchas iglesias hoy en día también. Muchas iglesias ponen muchas tradiciones y te dicen que así se debe hacer para cumplir lo que Dios demanda. Lee tu Biblia y deja que el Espíritu Santo te guíe y te enseñe la verdad. Pero por leerla no me refiero que por un versículo inventes una doctrina, sino que léela para estudiarla y comprenderla y a través del estudio y la guía del Espíritu Santo, entonces puedas entender por varios versículos la doctrina que Dios te está hablando. Versículo 6, respondió él, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Uy, 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 esto es, le está diciendo Jesucristo a los fariseos y los escribas, ustedes me honran de labios, solamente dicen, gloria a Dios, te alabamos, Señor Dios Todopoderoso, pero su vida no refleja lo que honran. Acuérdate lo que Jesucristo dijo a la mujer samaritana en Juan capítulo 4, que les dijo, los verdaderos, versículo 23 y 24, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Qué significa en espíritu y en verdad? En espíritu significa nacidos de nuevo en Cristo Jesús, tenemos un espíritu nuevo, en verdad, caminando en la palabra de Dios. Eso significa que tú no puedes adorar a Dios, tú no puedes alabar a Dios con tu boca verdaderamente, sino primero lo adoras con tu estilo de vida por seguir a Cristo. ¿Me explico? Y por dejar vivir a Cristo en ti. ¿Ok? Fíjate lo que dice ahí. Versículo 7. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas
mandamientos de hombre. Esto es bien importante porque está diciendo, ustedes en lugar de enseñar la palabra de Dios, enseñan como doctrinas, como bases de Dios, cosas que el hombre ha inventado. Hoy en día también en las iglesias pasa lo mismo. Muchos hombres, pastores, predicadores, maestros, ponen doctrinas sobre un versículo, sobre diferentes cosas, para cumplir algo de Dios o hacer algo de Dios o entender la palabra de Dios, que no es así. Nosotros tenemos que entender y empezar a leer la palabra de Dios a la luz de la palabra de Dios. Si yo leo poco la Biblia y espero que el domingo el pastor me enseñe mucho de la Biblia, pues el pastor en realidad habla, cuando uno predica la palabra de Dios, habla pocos versículos y mucha palabra. Cuando uno enseña la palabra de Dios, habla muchos versículos de la Biblia y poco palabra. ¿Qué significa eso? Significa que hoy en día las iglesias no enseñan tanto, predican más. Es decir, es poco la palabra y poca la palabra de Dios, los versículos, y mucho lo que ellos hablan y dicen. Así es que tengan cuidado porque tal vez no estás escuchando una doctrina correcta, tal vez estás escuchando doctrinas de hombres que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Pero pastor, ¿qué me recomienda? Sencillo. Deja de escuchar a los youtubers que, que no te dicen la palabra de Dios. Deja de escuchar a predicadores, pastores, evangelistas, lo que tú quieras, que no hablan la palabra de Dios. Una cosa es dar un versículo y hablar media hora de ese versículo. Eso no es enseñar la palabra de Dios. Enseñar la palabra de Dios es hablarla como lo estamos haciendo e ir desmenuzando versículo a versículo. Ahorita en este capítulo, en este estudio, no lo estamos a profundidad. ¿Por qué? Porque estamos, como digamos, enseñando la palabra de Dios de una forma en que te dé comezón a ti, para yo explicarte un poquito, para que tú te puedas meter más en la presencia del Espíritu Santo y tú la puedas entender conforme al Espíritu Santo. Yo siempre les digo, métanse a la Universidad del Espíritu Santo. ¿Cuál es esa? Separa tiempo tú a solas todos los días, intencionalmente con Dios, para leer la palabra de Dios. Y bastante. Versículo 8, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o la madre, muera irreversiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, muchas cosas hacéis semejantes a esta. Jesús le estaba diciendo un gran ejemplo, le dijo, mira, tu papá y tu mamá están pasando necesidad y te piden dinero, te piden algo y tú dices, no puedo ayudarte, papá, porque lo que tengo, pues es para Dios, se lo dediqué a Dios. Pero en realidad, ustedes no se lo dan a Dios y se lo gastan ustedes. Pero con el pretexto ese lo dice. Cuando la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Este es un versículo profundo que no voy a hablar tanto de él, pero la Biblia dice, honra a tu padre para que tengas larga vida. Muchas personas no están teniendo largas vidas porque no están honrando a su padre y a su madre. Es tiempo que tú, ahorita es más, deja este estudio. Si no estás bien con tu papá, con tu mamá, si no los has honrado, deja este estudio ahí donde estás, ponte a orar y dile a Dios, Señor, perdóname porque no he honrado a mi padre y a mi madre. Ve, háblales por teléfono o ve si puedes físicamente. Empieza a pedirles perdón, darle gracias a Dios por ellos. Diles cuánto los valoras, cuánto lo honras y que te perdonen por no haberlos valorado antes. Y empieza a bendecir a tus papás. Tal vez tus papás no tengan una necesidad económica. Mis papás no tienen una necesidad económica. Pero cada vez que mi mamá me habla, porque mi papá a veces no se puede valer por sí mismo, me dice mi mamá, ven, ayúdame. Ellos viven en Guadalajara porque mi mamá se tiene que ir a otro lugar, o etcétera. Que tiene que ir a cumplir unos compromisos familiares con unos tíos que se va a otra ciudad. Yo voy y cuido a mi papá. Cuando estoy en Guadalajara, trato de pasar el mayor tiempo con mi papá para cuidarlo. Yo tiendo la cama de mi papá, yo lo llevo a comer, esto y que el otro, para quitarle esa carga a mi mamá. Entonces, sí, sí, no soy el hijo perfecto. Pregúntale a mi mamá y le saco canas verdes. Pero siempre que le saco canas verdes, le pido perdón y le digo, mamá, perdóname. Amén. Bueno, entonces Jesucristo aquí lo que le estaba diciendo es algo. Ustedes no honran a su padre y a su madre. Ustedes por el mandamiento, por la tradición de hombre lo invalida. Porque ustedes han aprendido de hombres
Han aprendido de hombres a honrar a Dios. Dios ha puesto pastores y maestros, evangelistas, pastores, para que nos enseñen la palabra de Dios, específicamente más maestros. Hoy en la iglesia hay pocos maestros y todos quieren enseñar la palabra de Dios. Basta con abrir tu celular y ver un mensaje, una predicación de una persona que tiene apenas 6 meses en el camino del Señor, 1 año en el camino del Señor, 2 años en el camino del Señor, o un predicador que está atado a tantas tradiciones, etcétera, etcétera. Siempre te lo he dicho, busca la guía del Espíritu Santo. Métete en la presencia del Espíritu Santo. Lee la Biblia con el Espíritu Santo y Él te va a hablar y te va a revelar lo que tienes que hacer. ¿Ok? Esa es la forma de limpiarte las tradiciones. Hoy la iglesia cristiana está tan llena de tradiciones. Parece que no. Aquí Jesucristo le está hablando a los fariseos y escribas y le está diciendo a ellos, ustedes están tan llenos de tradiciones que a veces no se dan cuenta que por tantas tradiciones dejan de hacer lo más importante. Honra a tu padre y a tu madre. Entonces, el mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre. Pero ustedes con sus tradiciones lo invalidan ese mandamiento. Es decir, se crearon tradiciones para no cumplirlo y decir, pues estoy bien. Yo no estoy rompiendo el mandamiento. ¿Me explico? Así hay muchas personas el día de hoy porque no enseñan la palabra de Dios. Te voy a dar un ejemplo hoy en día. Hoy en día tú puedes decir, pues qué caso, qué de malo tiene que yo tenga relaciones sexuales con mi novia. Si yo la amo, voy a la iglesia con ella. Vamos a la iglesia juntos, alabamos a Dios, adoramos a Dios y nos vamos a casar en un momento, pero pues ahorita estoy teniendo relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque pues me han enseñado en la iglesia que lo que importa es el amor y que no importa que Dios va trabajando poco a poco. ¿Te das cuenta cómo invalidamos un mandamiento de Dios de no fornicarás, no adulterarás por las tradiciones de hombre? Cuando la Biblia dice no fornicarás, no adulterarás. Un cristiano verdadero, una persona que se dice nacida de nuevo, no puede seguir adulterando ni fornicando. ¿Me explico? Si tú tienes un problema de fornicación o adulterar, y estoy hablando de fornicación, pero hay miles de ejemplos. Una persona que sigue fornicando y adulterando y dice que Jesús es su Salvador, tienes que ver si verdaderamente fuiste salvo y creíste en Él. Porque cuando una persona verdaderamente ha creído en Cristo Jesús, deja de fornicar y deja de adulterar. No porque debo, sino porque aprendí a amar a Dios haciendo sus mandamientos. La Biblia dice, el que me ama a mí, dice Jesucristo en Juan capítulo 14, el que me ama a mí, ama mis mandamientos y los hace, y mi Padre le ama. ¿Me estás entendiendo? Es decir, nosotros tenemos la posibilidad de amar a Dios a través de sus mandamientos, no por obligación, sino porque estoy comprendiendo lo que a Dios le interesa. Entonces, ¿te das cuenta cómo el hombre pone tantas tradiciones? Y te lo digo en serio, he conocido parejas cristianas, novios, que han tenido relaciones sexuales antes del matrimonio, y salió embarazada la muchacha y hasta entonces deciden casarse y se casan. Y el pastor, sabiendo de estas cosas, les ha permitido seguir viviendo en fornicación. Bueno, pues es que se aman, se van a casar, la palabra le está cayendo poco a poco. ¿Ves cómo ponemos tradiciones sobre tradiciones para no cumplir el mandamiento de Dios? A mí me llegó una vez un caso, una pareja así, y me llegan a mi iglesia y me dicen, pastor, venimos de la iglesia así, porque de otra iglesia pues nos sacaron y por esto y por el otro. Entonces yo hablé con el pastor de la otra iglesia y le dije, mira, pues, no los puedo correr a la iglesia, los voy a dejar aquí, pero les voy a dar un tiempo, unos 6 meses, para que ellos decidan hacer lo correcto, y si no deciden hacer lo correcto, les damos las gracias. Pero en ese tiempo les voy a dar consejería, en ese tiempo les vamos a ayudar a que tomen la mejor enseñanza posible. ¿Qué pasó en 6 meses o 7 meses? No recuerdo bien. Bueno, ¿qué pasó? La muchacha nos pide permiso, pastor, ¿sabes qué? Es que todavía no estoy en el punto ese, no estamos en el punto ese, yo sí quisiera, pero esto y que el otro, él no quiere tanto y bla, bla, bla. Yo le recomendé, déjalo, y yo le dije, te voy a decir sincero, él lo más probable es que no sea nacido de nuevo, por lo que he visto. Por sus frutos se conocerán. Por lo que he visto, él no es probable que sea nacido de nuevo. Déjalo y deja que Dios. Bueno, la muchacha no quiso, dijo que le diéramos un poquito más de tiempo. Creo que le dimos 2, 3 meses más. Y al cabo de 2, 3 meses le dijimos, ¿sabes qué?
esta situación ya no lo podemos, ya te enseñamos, ya te estuvimos discipulando, ya consejería, y tú no quieres tomar la decisión o no quieren tomar la decisión, me tengo en la obligación de tenerles que decir que se vayan de la iglesia. La Biblia dice en Mateo que si una persona pecare contra ti, en capítulo 18, si una persona pecare contra ti, mas si, dice, por tanto, si uno de sus hermanos pecare contra ti, ve y repréndelo tú y él estando solos. Eso fue lo que hicimos. Y no solamente yo, con un pastor. Después dice que si sigue pecando, entonces le hables a otro hermano. Eso fue lo que hicimos. Y dice que si sigue pecando por tercera vez, que lo saques de la iglesia y le digas a la gente lo que pasó. Bueno, a veces parece, pero ¿cómo un pastor puede hacer eso? Sí. Por eso tenemos un problema en la iglesia, porque no hacemos eso. Y permitimos que hombres y mujeres sigan fornicando o adulterando o siendo homosexuales en una iglesia con la tradición de que Cristo los va a cambiar o lo está trabajando en ellos. No, la Biblia dice que la iglesia es para los creyentes, no para los que no han creído. Para los que no han creído se les tiene que evangelizar hasta que crean. Pastor, con eso cerramos la iglesia, entonces las personas, no, está permitido venir, pero no son parte del cuerpo. Yo no las puedo tratar como parte del cuerpo de Cristo Jesús porque ellas mismas no desean ser parte con su estilo de vida pecaminoso. ¿Me explico? Cuando la persona decide cambiar su vida para Cristo completamente y arrepentirse de sus pecados, entonces ahí es diferente. ¿Me explico? La iglesia está metida en un problema por seguir tradiciones de hombres, pastores, lights, evangelistas light, maestros light, profetas light, que están permitiendo que el pecado llegue a sus iglesias con tal de ganar personas y diezmos. Versículo bueno, ahí acabando Jesucristo les dijo eso. Entonces, ustedes invalidan el mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre con diciendo que lo que tengo es para Dios y ni se lo dan a su padre y a su madre, ni se lo dan a Dios, se lo gastan ustedes. Llamándolo así a toda la multitud, versículo 14, les dijo, oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre él y que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. ¿Estás entendiendo? Nada de lo que está afuera nos puede contaminar, sino lo que sale de nosotros es lo que contamina. Nuestras malas acciones, nuestros malos pensamientos salen de adentro. Estoy hablando de las personas no convertidas a Cristo Jesús. Cuando una persona está convertida a Cristo Jesús, tiene a Cristo dentro y sale Cristo. ¿Me explico? Pero una persona que no tiene a Cristo Jesús, las malas acciones salen. Por eso es lo que dice Dios, eso es lo que contamina al hombre. Todo lo que se forma dentro de ti por la maquinación de Satanás en tu mente, va bajando el pensamiento, alguien te robó y empieza Satanás a trabajar en tu mente, tú no eres así, tú eres débil, no dejes que te roben esto, que lo otro, hasta que dices, sí, le voy a dar una golpiza y me voy a vengar. ¿Te das cuenta? Eso es lo que contamina al hombre. Versículo 7, cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que fuera, todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Es decir, si yo me como algo con las manos sucias, pues no entra a mi corazón, al espíritu, ni a mi alma. Entra al cuerpo y sale por el baño, ¿cierto? Esto decía siendo limpios todos los alimentos. Es otro tema que otro día les cuento, de que cómo Dios hizo limpios todos los alimentos. Es decir, los alimentos que estaban en el Viejo Testamento, Dios los declara limpios. Esto es un tema que hay unas posturas donde no, y que si todavía siguen, Dios, su palabra dice que nomás tus alimentos, etcétera. Bueno, es otro tema por otro día, pero aquí la Biblia lo dice. Versículo 20, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, que de lo que el hombre sale, porque de dentro del corazón, es decir, cuando aquí se refiere a corazón, no solamente se refiere al espíritu, el hombre, sino se refiere a todo el ser, que viene siendo el alma, la mente, las emociones y la voluntad y el espíritu. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidas, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre.
Todo lo que entra a tu mente y Satanás está trabajando ahí, mira la muchacha esa y le empieza a ver las pompis, le empieza a ver acá y entonces tu mente empieza a maquinar y quieres fornicar y en tu corazón ya fornicaste porque la viste con deseo y luego vas y te la acercas y le dices, oye, ¿qué onda? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Así funciona para todo. Ahora, muchas personas me dicen, pastor, la Biblia dice que perverso el corazón, entonces todo corazón es malo. No, déjame decirte una cosa. Aquí Jesucristo está hablando antes de su muerte y resurrección. La Biblia dice que tenemos que nacer de nuevo y cuando nacemos de nuevo tenemos un corazón nuevo. De hecho, siempre se me confunde si fue a Ezequías o a Jeremías, que creo que fue Ezequiel, perdón, le dice, te voy a dar un nuevo, voy a traer un nuevo, vendrán los días en que voy a hacer un nuevo corazón, uno de carne, uno que sienta, quitaré el corazón duro. Eso es lo que quiere decir, que cuando viene Jesucristo a nuestras vidas, Él quita el corazón duro y nos da un corazón de carne que siente. Es decir, nuestro espíritu se une con el Espíritu Santo y está nuestro corazón dentro. Entonces oímos al Espíritu Santo y nuestro corazón ya no es malo, porque la Biblia dice en Colosenses capítulo 2 que Él nos quitó nos circuncidó con una circuncisión no hecha de carne, sino espiritual, quitándonos eso y lo tiró. Es decir, un cristiano ya no tiene un corazón malo para Dios, sino tiene un corazón nuevo y renovado para Cristo Jesús. Pero pastor, ¿por qué un cristiano entonces todavía tiene pensamientos malos? Porque todavía está el viejo hombre, aquel hombre viejo que fornicaba y robaba o que hacía cosas, adulteraba, etcétera, todavía quiere salir. Porque siempre les he dicho este ejemplo. Si tú pones un limón, imagínate aquí un limón, aquí en la mano, un limón verde agrio, y te digo, acércalo a la boca y dale una mordida, y le quieres una mordida, ¿a poco no se te intrinca aquí o la saliva se te pone así como que, pero si no tenemos el limón? Lo que pasa es que tenemos un recuerdo de lo que pasó del limón. Lo mismo pasa con el hombre viejo. El hombre viejo, el alma no ha sido renovada. Y el cuerpo, aquí este cuerpo que se va a quedar y Dios nos va a dar un cuerpo nuevo. Lo que fue cambiado fue el corazón. Ahora el corazón tiene las intenciones buenas para obedecer a Dios, pero el alma que sigue pensando de acuerdo al viejo hombre, lo tenemos que renovar, cambiar la mente conforme a la palabra de Dios. Y cuando yo haga eso, sujeto el cuerpo para que le diga al cuerpo, hey, no forniques, no hagas esto. Y el cuerpo se somete a eso. ¿Sabes por qué? Porque tengo un corazón nuevo que obedece a Dios. ¿Ok? La fe de la mujer sirofénica. Bueno, con esto quiero decirte que la contaminación del hombre no es lo que está afuera, sino lo que permitimos que entre en nuestras vidas y lo empezamos a procesar. Versículo 24. Levantándose de ahí, se fue a la región de Tiro y a Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Bueno, eso es porque una multitud venía tras él, y él quería hacer pasar tiempo con sus discípulos. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Esto es bien importante. Dios siempre quiere ayudarte y quiere sanarte. Quiere ayudar a tu sanidad, quiere sanarte. Pero lo que necesitas es tener fe. Por eso esta mujer vino, cuando oyó hablar, vino a él. ¿Qué significa fe? Fe significa, ¿de dónde viene la palabra? Perdón, ¿de dónde viene fe? De oír la palabra de Dios. Esta mujer oyó de Jesucristo. Entonces creyó, confió y obedeció. Y por eso se postró. Si la mujer no estaba convencida de quién era Jesús, no se hubiera postrado. Y le postró a sus pies, porque reconoció que él era Dios. Y la mujer era griega y sirofénica de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Es decir, la mujer no era judía, era una mujer que era pagana, que no creía en Dios. Era una mujer que Jesús no vino a ellos, sino vino a los judíos. Pero aún así Jesús no la rechazó. Y le dijo, mujer. Versículo 27. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Es lo que le está diciendo. Dice Jesús, yo vine a los judíos y vine a predicar la palabra de Dios y ayudar ahorita a los judíos para que de ahí ellos ayuden al mundo. Pero cuando los judíos lo rechazaron, se abrió la puerta a los gentiles, a nosotros, y ahora nosotros llevamos la palabra de Dios, el pueblo de Dios a las personas. Versículo 28. Respondiendo a ella le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. No sé si entendiste esto, pero lo está diciendo Jesús. Jesús le dijo, mira, deja que los hijos de los dueños se sacien primero. Y luego, no está bien que la comida que yo les dé a los hijos de los dueños, de los hijos, se sacien y tirarlo a los perrillos. No está bien. Y dijo ella, sí, pero
Aún así, los perros que están abajo de la mesa, cuando el amo tira algo de comida, los perros comen de ahí. Es decir, Señor, tú viniste a los judíos y lo reconozco, pero aún nosotros que estamos aquí, que creemos en ti, tú nos puedes ayudar. Eso fue lo que le dijo. Fíjate lo que le responde Jesús. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Aquí hay dos cosas interesantes. Lo primero es, en Mateo le dice, por tu fe. Esta mujer por su fe, por su fe. ¿Tú quieres un milagro de Dios? Necesitas fe, creer que Dios existe, confiar en Él y obedecerlo para acercarte a Dios. Fe significa creer que su palabra es verdad. Necesitas sanidad, necesitas un milagro económico. Acércate a la palabra de Dios. No te acerques para ver qué saco, acércate para conocerle. Porque estas promesas son solamente para los que le conocemos y lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador. Y Él, cuando tú lo tocas con esa fe, le dice, Señor, yo creo lo que tu palabra dice, por tu fe será hecho. Y segundo, hecho fuera un demonio a distancia. ¿Qué significa eso? Que no importa si tú vienes a pedir sanidad por tu hija y tu hija está en Tombuctú o donde sea, Dios te escucha a ti si tú tienes fe. Fe significa que crees la palabra de Dios. Versículo 30, y cuando llegó a su casa, halló que el demonio había salido y la hija acostada en la cama. Gloria a Dios. Así vas a ver tu milagro también. Versículo 31. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea y pasando por la región de Decápolis, le trajeron un sordo tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomando la parte de la gente, metió los dos dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Efata, es decir, se ha abierto. Aquí hay dos cosas importantes. Trajeron a ahí se me fue, un sordomudo. Entonces, pues no escuchaba ni hablaba. Y se lo trajeron a él. Jesús no lo rechazó. Y Jesús lo sanó. Recuerda, Jesús sana a las personas que vienen a Él creyendo que Él puede hacerlo. Y nunca te rechaza. Él siempre quiere. Y dijo una palabra, Efata, se ha abierto. Pero le puso, metió los dedos en las orejas, y le rogaron, y tomándolo aparte, metió los dedos en las orejas, y escupió y tocó su lengua. Es decir, le escupió, tocó y lo puso en los oídos. ¿Por qué hizo eso Jesús? Si pudo haber dicho nada más la palabra fata. Bueno, Dios a veces hace cosas así, medio extrañas, medio raras, para que la persona pueda elevar también su fe. Versículo 35. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de la lengua y hablaba bien. Y les mandó que no le dijesen a nadie, pero cuanto más le mandaba, tanto más lo divulgaban. ¿Por qué Jesús les decía a las personas, no lo digas? Porque Jesús aún tenía mucho camino que predicar y que recorrer. Y a veces por la multitud venían tanta la gente para que oraran por sanidad o por algo. Y Jesús, el ministerio de él, acuérdate que Jesús no vino tanto a orar por las personas para que sean sanas. Él vino a enseñarnos, a revelarnos al Padre. Y de ahí la bondad de la sanidad y todo lo demás. ¿Me explico? Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. La gente reconocía que Cristo es el Mesías. ¿Tú cuándo vas a reconocer que Cristo es el Mesías? Te invito a que dejes de jugar al cristiano y empieces a vivir una vida que Dios demanda. ¿Por qué? Porque así como estas personas creyeron que Jesús era el Mesías, porque dijo, lo hace todo bien, ayuda a las personas, predica la palabra de Dios. ¿Cuándo vas a creer que Jesús es tu Señor y Salvador? Si tú empiezas a creer, recuerda, lo que contamina al hombre no lo da afuera, sino lo da adentro. ¿Qué significa eso? Significa que tengo que trabajar en mi interior, con el Espíritu Santo, leyendo la palabra de Dios, para cambiar mi forma de pensar y de accionar, creyendo la palabra de Dios. Segundo, yo quiero ver milagros de Dios, como la mujer sirofénica y el sordomudo. Dios te dice, yo puedo, pero no se trata si yo puedo, se trata si tú tienes fe, es decir, si tú me crees, confías y obedeces lo que te digo. ¿Qué tal si me acompañas a orar? Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti para darte gracias, honra y alabanza por todo lo que has hecho y estás haciendo por nosotros. Te damos gracias por este pequeño estudio que nos has dado la oportunidad de predicar tu palabra. Te amamos, te adoramos, Señor. Y te pedimos
que limpies nuestras vidas cada vez más y más para ti, que nos ayudes a renovar nuestra alma con tu palabra y que nos enseñes más de tu palabra para crecer en el conocimiento de quién es Cristo Jesús, quiénes somos en Él, la herencia que tenemos y el propósito que tú nos has dado en Él. Porque solamente en ti encontramos la vida. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Si a ti te gustó este estudio, mándaselo a más personas, no con el afán de tener seguidores, sino con el afán de que conozcan la palabra de Dios y la hagan. Si Dios ha puesto en tu corazón apoyar a este ministerio, mándame un mensaje. Y lo que Dios ponga en tu corazón, te mandamos un mensaje para pasarte dónde hacerlo y listo. Ora por nosotros. Te mando un fuerte abrazo y que Dios te prospere en el nombre de Jesús.